como todos los días, son las 4:04 de la tarde. Yo soy Alejandro Sánchez. Tengo un programa excepcional. Focos de infección en el hogar. Tenemos a la doctora María Refugio Torres Vitela, que es jefa del Departamento de Farmacobiología de Universidad de Guadalajara. Así que quédate con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son en punto las 4:05 de la tarde y en el avance les platicaba que tenemos a una investigadora, María Refugio Torres Vitela. Les vuelvo a repetir, ella es jefa del Departamento de Farmacobiología del Centro Universitario de Ciencias Exactas, CUSEI, exactamente donde están las ingenierías, y tenemos un tema muy interesante para el día de hoy, porque vamos a descubrir los focos de infección más importantes o dónde es donde se puede acumular más cuadros patogénicos de riesgo en el hogar para niños, para adultos, que a veces podemos ignorar. Y es importante identificar. Les voy a recordar las redes sociales para que puedan seguir además la transmisión en vivo, no solamente por la radio, sino a través de la página de internet. Recuerden que grabamos con cámaras en cabina para www.radiomujer.com.mx, así como pueden descargar la aplicación de Radio Mujer desde sus tiendas Android, App Store, inclusive en Tuning por internet. Pueden seguir la programación muy de cerca y así como descargan las redes sociales, también seguir la aplicación de Radio Mujer desde su celular para que puedan sintonizarnos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de programación. Pues tema muy interesante. A ver si además de encontrar el foco podemos darles o encontrar juntos alguna recomendación de cómo liberarnos de esos cuadros infecciosos. Y Refugio, le agradezco mucho que esté con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Buenas tardes, un placer para mí estar aquí con su auditorio. Fíjese que qué interesante aprender a reconocer dónde están los cuadros de infección más importantes. Creo que podemos prevenir muchas de las enfermedades que padecemos en casa y sobre todo grupos tan vulnerables como pueden ser los niños, gente enferma de la tercera edad en el hogar. Sí, en particular la experiencia en mis investigaciones han sido en la preparación de alimentos, ¿no? Específicamente las cocinas es un punto muy susceptible de transmitir enfermedades a través del consumo de los alimentos. Claro. Las prácticas que se realizan en una cocina durante la preparación de alimentos, durante la adquisición, la introducción de los mismos, la forma de conservarlos, el manejo no cuidadoso, digamos, claro. El abandono que se les da a veces a temperatura ambiente por tiempos muy prolongados, expuesto a fuentes y mecanismos diversos de contaminación. Todo esto viene a favorecer las oportunidades de que se presenten focos de infección dentro de los hogares, a la misma familia, ¿no? Independientemente de lo que se expone mucho la gente por fuera, que es bastante grande el riesgo. Pero también en casa también pueden pasar estos problemas. Creo que por ahí empiezan los focos de infección más grandes. Obviamente cuando estamos en puestos de tacos, inclusive en las fruterías, por ejemplo, las fruterías que son de carrito muy populares aquí en el centro de la ciudad. Uh-huh. Me imagino que en el 99% de los casos es prevenible el uso y manejo de los alimentos. Puede ser, claro. Por una parte, pues teniendo conocimientos, educación, haciendo difusión de buenas prácticas que pueden ser aplicadas por cualquier, digamos, estrato social, que no tiene que ver esto, simplemente el conocerlas, el saber, tener agua disponible y los mínimos elementos para poder aplicar la higiene, ¿no? Refugio, pareciera que todo esto es de sentido común, o sea, realmente cuando hablamos de la cocina pareciera que con sentido común, obviamente es tener los alimentos refrigerados, las cucarachas, por ejemplo, que creo que también son entre uno de los tantos insectos que pueden. De problemas. No es insecto una cucaracha, ¿verdad? Bueno, hay muchos, sí, hay insectos, son insectos. Pero sí entra como insecto. Sí, entra como insecto. Creo que los más peligrosos transmisores de enfermedades graves puede ser la cucaracha en casa. Están en casa bien documentados la cucaracha, la mosca y los roedores. Esos están documentados como asociados fuertemente a las transmisiones de enfermedades a partir de los alimentos o a través de los alimentos. Como cualquier enfermedad,
este tipo de insectos o roedores necesitan un medio ambiente para desarrollarse. Me imagino por sentido común que los medios ambientes limpios o muy higiénicos difícilmente se pueden crear o proliferar. Son menos riesgosos, así Exacto. es. La suciedad, la basura, el tener nichos abandonados en el que encuentran ellos pues la manera de quedarse hospedados ahí, mantenerse y hasta reproducirse. Claro. Todos estos los indicadores que se consideran indicadores de falta de higiene. Todo lo que es falta de higiene se asocia con altas probabilidades de tener estos nichos de animales. Antes de que nos comparte los datos profundos de las investigaciones que tiene, así, meramente, ¿dónde cree que están los riesgos o los focos más importantes en el hogar? ¿Dónde tenemos los mayores errores en la casa? Bueno, están en el manejo de la basura, por ejemplo. Como riesgo ahí que se puede hacer el nicho, la basura que no se retira debe retirarse diariamente, no puede quedarse más de 24 horas porque ya propicia que las larvas empiecen a reproducirse. Tenemos moscas, tenemos otro tipo de animales, ¿no? La falta de higiene que decíamos, la limpieza en general es algo muy importante. Manteniendo las áreas limpias donde pueden ambular estos animales, entonces nosotros tenemos la posibilidad de que menos se puedan quedar ahí, ¿no? Exacto. Eventualmente pueden transitar, pero de paso, mientras no encuentren un nicho donde poderse hospedar en las casas. Entonces, la limpieza, la basura, los desperdicios en general y el almacenamiento de los alimentos bajo condiciones de protección. Si son perecederos, deben estar en refrigeración. Okay. Si no son perecederos, son estables, porque no se descomponen rápidamente, entonces pueden estar en una situación de estivamiento. ¿Qué quiere decir esto? Sobre algo, una repisa, no pueden estar en el piso. Okay. Cuando dejamos alimentos en el piso, entonces los dejamos al alcance de los animales que suelen andar por ahí. Entonces estamos exponiendo más, les hacemos un atractivo, es como decirles, los invitamos a que vengan a comer, claro. Y entonces ellos acuden a la comida. Les dejamos la puerta abierta es que ingresen, pueden ingresar desde la calle, salir de los drenajes, es otro punto importante, los drenajes, ¿no? Las rejillas. Tenerlos tapados, luego a mí me toca ver que tapan los drenajes con... pues sí, como con unas tablitas de plástico, unas cubiertas de plástico. Sí, es adecuado eso, tenerlos protegidos, pero hablamos más las protecciones son más allá de esa cubierta pequeña. Hablamos de otro tipo de rejas mucho más amplias, más abiertas, que permiten el acceso o la salida incluso de roedores, que tienen la cualidad de hacerse planos y poder pasar a través de lo que menos se imagina uno de espacios muy reducidos. Literalmente ellos no tienen limitantes para cruzar algo, ¿verdad? Pueden hacerlo fácilmente a través de pequeños espacios, ¿no? Okay. Y las cucarachas, pues ni se diga, son más pequeñas, pasan por cualquier parte, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden transmitir, por ejemplo, las que están documentadas por la Oficina Panamericana Sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales son, por ejemplo, en el caso de la mosca, tenemos directamente relacionado la chigelosis, ¿no? Que es una bacteria. Chigelosis es una bacteria entérica que causa o puede causar la disentería basilar, que es produce una toxina muy violenta que causa sangre en la mucosa, dolor, fiebre, etcétera. Es fuerte. Entonces, está documentado como causa directa de este problema. La cucaracha también se ha estudiado y se ha visto en laboratorio con cucarachas que son, digamos, higiénicas, cultivadas, limpias, se colocan en superficies donde estuvo contaminado con esa bacteria, las hacen pasar por ahí y después las pasan por superficies que ya no estuvieron contaminadas y ellas van dejando la contaminación. O sea que esto habla de que cuando pasan por un lugar contaminado o entran en contacto con la materia fecal, por ejemplo, que es muy común, se llevan la bacteria patógena a todas partes donde están circulando. Entonces, si pasan por el alimento, se acercan al alimento, lo están depositando ahí y se convierten en una fuente de contaminación importante que se le llama fauna nociva porque es transmisora de enfermedades. O sea, la cucaracha puede cargar con residuos fecales que están en contacto con ella. Que a través de las patas, prácticamente ahora sí se los lleva entre las patas y entra en contacto con lo que pise, por donde pase. Inclusive las moscas creo que vomitan el propio alimento que recolectan. Las moscas sí, su especificación aquí es regurgitar, que es esto que saca lo que tiene en su contenido intestinal y para deglutir los alimentos y los vuelve a ingerir. Entonces, si viene de un excremento y lo hace esto en un alimento, pues ya nos imaginamos lo que nos está depositando ahí. Claro. Alguna vez un especialista aquí nos compartió que al año consumimos los seres humanos más o menos el equivalente a 1 kilo de heces fecales al año, entre alimentos, agua y contaminación indirecta que tenemos en el ambiente.
Bueno, sí, está el dato medio fuerte, pero bueno, existe la probabilidad dependiendo de la condición higiénica en la que se maneja cada quien. En la que se encuentre. Se puede prevenir todo con limpieza, con medidas de higiene básicas. Sí. Me acaba de decir, por ejemplo, los roedores, ¿cuáles serán los más peligrosos entre roedores, moscas y cucarachas, Refugio? No, pues todo, porque eventualmente cualquiera de ellos puede portar algún patógeno y causarnos problemas. Como no sabemos de dónde vienen, como no son controlados, no son animales de laboratorio que estén bajo control y que se sepa qué han hecho, sus antecedentes, pues de dónde salió, quién sabe. Y va a ser el azar el que va a determinar qué nos van a transmitir. Entonces, totalmente peligrosos todos, ¿no? Pues imagínese, si un roedor viene de cañería y está en contacto con la comida, la cantidad de bacterias que puede contener, o inclusive, ¿son también portadores de virus? Todo, o sea, pueden llevar todo. Lo que pasa es que estos son diferentes, estos no se multiplican tan fácilmente en los sustratos externos que no sean las células, pero sí, como transmisor, sí, lo pueden transmitir todo lo que encuentren, con todo lo que topen, lo pueden transmitir. Ok, vamos por la primera pausa, son las 4:14 de la tarde, seguimos platicando de focos de infección en el hogar, para empezar a reconocer exactamente dónde está el peligro desde casa y cómo evitarlo. Línea en cabina 3310-190712 y seguimos con más aquí en Saludablemente. Ya son las 4:18 de la tarde, seguimos con este tema. La investigadora Refugio Torres Vitela nos está acompañando el día de hoy, pues con esta hora de programación muy interesante, descubriendo los focos de infección más importantes en la cocina, y se van a sorprender la cantidad de bichos, cepas, hongos, parásitos y bacterias peligrosas que se pueden acumular en casa por falta de higiene. Refugio, el tema es muy amplio, pero quiero preguntarle, ¿alguien puede creer que está haciendo lo correcto o que está desinfectando bien su cocina y superficies y aún así seguir manteniendo errores? O sea, le vuelvo a preguntar, ¿cuál cree que sean los errores más comunes de infección en el hogar o en la cocina, por ejemplo? Bueno, partimos de que efectivamente hay desconocimiento, o sea, no se tiene información. Se cree que se actúa correctamente. Sí, yo pienso que muchas amas de casa no están actuando deliberadamente ni pensando en hacerle daño a su familia, que es la parte más importante. Pero curiosamente las estadísticas, las internacionales, por ejemplo, estadísticas de Estados Unidos señalan como el tercer lugar de participación como causa de enfermedades transmitidas por alimentos a los alimentos preparados en los hogares. Pero en datos que se han obtenido de América Latina, de varios países, de más de 20 países de América Latina y el Caribe, el primer lugar lo ocupan los alimentos preparados en los hogares. ¿En qué? ¿En enfermedades? En enfermedades transmitidas por alimentos. O sea, que en países como los nuestros, el primer lugar, la causa número uno de las enfermedades transmitidas por alimentos es en los alimentos preparados en hogares. Entonces, aquí viene el análisis de esta problemática. Porque mientras vemos la estadística que está el porcentaje altísimo en los alimentos preparados en hogares versus los que se consumen en la calle, por ejemplo, donde la estadística señala una participación muy pequeñita, la gente podía pensar, qué barbaridad, pues hay que comer mejor en la calle que en la casa. No es cierto, eso no es real y suena como algo ilógico, y lo es. O sea, que todos pensamos que el foco de infección es más grave en la calle cuando la estadística revela que es más fuerte en el Pero hogar. voy a explicarlo porque no es cierto que sea esa una realidad. O sea, sucede así, hablando de estadísticas, porque es más fácil trazar y dar seguimiento a un brote o a unos casos que se presentan en un hogar, porque existe la preocupación real del ama de casa, de la madre de familia, de que se aclare qué fue lo que causó un problema, porque afectó a quien más le duele, que es a su familia, y pone todo, no esconde nada, todo lo deja ver, para fin de que se trace bien esto y se pueda dilucidar el problema. En cambio, el vendedor callejero está por horas en la calle, vende, se le acaba el producto, un día está en una esquina, otro día está en otra, no saben, al día siguiente van y como el delincuente, como si haya huido por eso, claro. Y no lo encuentran. Entonces es muy difícil asociar la causa-efecto del problema. Esto no se vuelve entonces en una estadística que pueda ser registrada epidemiológicamente hablando. Sí. Para hacerlo así tiene que tener toda la información, todos los datos que asocien que esto fue la causa del problema. Y eso sí se puede hacer en un hogar, cuando sucede en el hogar. Esa es una de las razones. Claro. Si bien es cierto también,
habrá que reconocerlo, que nuestros niveles culturales de los países en vías de desarrollo pues son bajos, se carece de difusión adecuada donde a la gente se le instruya, no se cuida mucho esta parte educativa desde la primaria o preescolar, donde entra la educación, donde nos volvemos como personas con hábitos de vida en los cuales vamos a hacerlo ya insensiblemente incluso, y de los cuales vamos a sostener y a rescatar calidad de vida. Entonces, se han descuidado muchas cosas, programas educativos que atiendan esta parte desde la edad que corresponde, porque muchas veces la gente ya grande es muy difícil que cambie los hábitos, es muy difícil que cambie las cosas que está haciendo, por más a veces que se le explique. Muchos casos en nuestra experiencia, en las capacitaciones que hemos dado a las personas que preparan alimentos, descubrimos que lamentablemente no es ni porque se resistan al conocimiento, ni por falta de ganas de hacer las cosas bien, es por ignorancia, o sea, desconocen. Y una vez que saben hacerlo, una vez que se les explica cómo hacerlo, exacto, que se les orienta a la gente, de ahí en adelante su vida es otra y cambia. Y se vuelven más responsables y cuidadosas en lo que hacen. Y cuando son de que preparan alimentos para público en general o para otras personas, estamos hablando de que están protegiendo la salud pública. Y qué delicado, porque por ejemplo la industria, hablando en el sector restaurantero, yo no sé si realmente las dependencias gubernamentales, que en este caso creo que es Secretaría de Salud, monitorean, o sea, hay un monitoreo real y de buena calidad para los restaurantes, por ejemplo. Yo considero que no lo hacen así, pues también por muchas razones, no es que yo traiga en contra nada de ellos, que pues quizá podían hacer un poco más de lo que sí hacen, pero además es un universo tan grande, claro, tan inmenso. La propuesta es tremenda. Que difícilmente pudieran ellos cubrirlo. Entonces hablamos de que es una tarea que primero debe haber un programa, digamos, con políticas nacionales dirigido a atender esta situación. Porque de nada nos sirve que la autoridad se excuse diciendo, pues no tengo mucha gente, no puedo supervisar todo, porque supervisan, no nada más restaurantes, también supervisan farmacias, supervisan hospitales, supervisan laboratorios. Entonces no pueden 40 personas en un estado tan grande, por ejemplo, claro, atender todo esto, ni soñadamente, o sea, ni que fueran Superman, ¿verdad? No pueden hacerlo, eso es real. Igual podemos discutir que a lo mejor con lo poco que tienen tampoco hacen lo que pudieran hacer. Exacto. Eso mejor no lo discuto, pero es una realidad que el universo es muy grande. La gente a veces no está lo suficientemente capacitada tampoco en esos niveles o en esas instancias para poder atender o asesorar, orientar o hacer una crítica verdaderamente buena en la que se pueda esperar una perspectiva favorable. Exacto. Entonces, son muchísimos factores, lamentablemente, que juegan aquí un papel importante. Lo que sí yo tengo claro que los medios de comunicación como ustedes podían ser una vía muy importante de comunicación, comunicar, de informar. Lo que sí creo, más allá de delegar responsabilidades a instituciones de salud o a restauranteros, es que si la educación empieza desde casa, si nos empezamos a educar, no solamente mamá, nosotros también como hijos en aspectos de cocina e higiene básica, creo que podemos hacer una cadenita infinita y generacional de buenos hábitos de higiene. Yo digo, si estuviéramos educados todos y tuviéramos estas convicciones, no habría gente expendiendo alimentos en condiciones tan precarias sanitarias como lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque hay quien les compre. El día que la gente decida, no voy a comprar por sucio, ese día o ese señor se dedica a otra cosa. Exacto. O cambia radicalmente para poder vender. Vamos regresándonos al hogar antes de irme con todo lo que puede ser al exterior, que volvemos al sentido común. La contaminación, la calle, la polución que existe en las grandes ciudades, los taquitos de la esquina, los pollos rostizados de carretera, tantas y tantas industrias que, bueno, tienen una contaminación ahí sí directa. Es fácil discernir ahí el fuente... la exposición patogénica, pero en el hogar, por ejemplo, me estaba revelando que en los cubiertos, superficies de cocina, las manos que manipulan, las tablas de picar y los refrigeradores domésticos. ¿Sabe a mí también que me puede espantar? Los estropajos. Creo que tenemos muy mala costumbre con el estropajo de lavar trastes. Yo creo que si hay un foco de infección importante puede ser ahí. Y la forma de hacerlo es principalmente, por ejemplo, primero tienen que eliminar la materia orgánica y muchas veces con el mismo estropajo, el mismo detergente, lo pasan con materia orgánica, los restos de la materia orgánica se quedan en el estropajo y ahí es fácil verlo, es un indicador muy claro, el líquido del detergente se ve sucio, se ve como un atole ya después y se vuelve una fuente de contaminación, en lugar de limpiar estamos contaminando. Un caldo de cultivos, ¿verdad? Sí. Esto tendría que tenerse con más cuidado, eliminar primero la materia orgánica, ahora sí pasar el detergente
enjuagar y estar visualizando y controlando ese recipiente con el detergente, que en el momento en que se vea ya sucio o ya no tan limpio como al principio, cambiarlo, estarlo cambiando con cierta frecuencia. Eliminarlo. Así es. Yo creo que a lo mejor se deberían de tener 2 estropajos, Refugio. Hay, por ejemplo, uno para la materia orgánica. Uno para la materia orgánica y uno para el limpiado final. Materia orgánica nos referimos a todos los residuos de alimentos que pueden quedar pegados. Residuos de alimentos o tierra que pueda venir en una verdura que se quiere lavar, ¿no? Claro. Es que imagínense, por ejemplo, las cazuelas, que a veces quedan con el huevo, la harina y la hot cake pegada. Sí. Hay que tener o sea, eso podría ser una solución, tener un estropajo. Luego hay estos estropajos de aluminio que son para retirar alimento y después tener otro donde hagamos la limpieza total sin un solo residuo de materia orgánica. No, de hecho, eso debiera ser también la misma recomendación se hace en el trapo de cocina, ¿no? Tener más de un trapo, no un trapo para todo, porque entonces sí lo usamos para limpiar residuos de carne cruda que está contaminada, la misma usamos para una superficie en la que vamos a picar un tomate que vamos a consumir crudo, ¿no? Que no se somete a tratamiento térmico. Y entonces estamos cruzando contaminaciones y exponiendo la misma situación de la mesa de trabajo a condiciones que se vuelven un peligro cuando no lo eran en un principio, habiéndolo hecho cuidadosamente. Hay una regla de desinfección, o sea, ustedes además del estudio nos podrían regalar algún tipo, por ejemplo, si tenemos 2 trapos, o sea, ¿cada cuándo desinfectar y con qué? ¿Tenemos esa información, Refugio? Bueno, nosotros implementamos un método porque todo hay que evaluarlo, no existe, este tipo de información no existe, digamos, públicamente, también por diversas razones. Hablamos de que un trapo de tela, países como muy desarrollados ya, no lo utilizan así, o no suelen apoyarse en este tipo de utensilios, sino que ellos utilizan desechables, todo desechable, ¿no? Hablamos también de recursos económicos de otro nivel al nuestro. Nosotros no podemos darnos ese lujo porque entonces sí la economía se afectaría. Claro. Entonces, ante esta necesidad como países en vías de desarrollo, nosotros hemos evaluado tiempos de manejo de uso en una cocina, digamos, que se mueve mucho. Okay. Mueve mucho una cocina de hospital, una cocina de restaurantes, una cocina de servicios de alimentos donde tienen una gran demanda y tienen que estar preparando alimentos en grandes volúmenes y frecuentemente con prisas, ¿no? Exacto. Que todo esto juntito es lo que hace los peligros más grandes durante la preparación de alimentos. ¿Ha habido casos en Guadalajara de alguna intoxicación pública masiva en un restaurante? ¿Ha habido casos ahí aislados que pues no se publican formalmente, pero que sí hay casos aislados de problemas. Lamentablemente pues no hay un seguimiento epidemiológico donde se pueda demostrar causa-efecto, no pueden quedar documentados, digamos, en datos oficiales, pero si se saben, pues uno se entera porque está uno en el medio, se entera a través de los pares que en cocinas de hospitales, incluso en guarderías. Híjole. ¿No? O sea, ha habido ese tipo de eventos, ¿no? O sea, pueden existir y el riesgo está latente. Sí. Tengo que ir por la segunda pausa, Refugio. Ahorita nos platican los refrigeradores, qué pasa en el refrigerador. Sí. Que de seguro también debe haber una carga tremenda de patógenos. Yo les puedo comentar los datos que tenemos nosotros. Ok, regresamos con esa información, 4:29 de la tarde. Sigan quedándose con nosotros. Seguimos con los focos de infección más importantes del hogar. ¿Quieren preguntarle algo a la investigadora Refugio Torres Vitela? Estamos totalmente en vivo, 3310 1907 12 y regresamos con más aquí a Saludablemente. De la tarde. Ahora le toca el turno a los refrigeradores y asombroso la información que estamos descubriendo. Literalmente, Refugio, donde sea que haya alimentos, hay un potencial implícito para un foco de infección. Sí, por una parte los que se introducen a la cocina, ¿no? Por ejemplo, en el caso del refrigerador, hablamos de que almacenamos productos tanto procesados como crudos. Exacto. Frutas y verduras, por ejemplo, carne cruda, productos crudos como sería un chorizo, que son crudos, y al mismo tiempo, por ahí, muy cercanos a ellos, almacenamos guisos, almacenamos jamón que está listo para consumir, almacenamos quesos que están listos para consumir y otros productos que no son sometidos a ningún tratamiento previo a su consumo. Exacto. Entonces, hablamos de la denominada contaminación cruzada, muy fácil de que suceda. ¿Cuándo más sucede? Cuando nosotros tenemos los refrigeradores sobrellenados, ¿no? Eso es peligroso. Muy peligroso, porque entonces incurrimos en violaciones inevitablemente, porque tenemos demasiadas cosas que almacenar que las empezamos a amontonar.
Ok. Por una parte, limitamos la adecuada circulación del aire frío, por lo tanto, la refrigeración correcta no se está llevando a cabo al interior de cada alimento. Digamos, porque la temperatura de refrigeración, cuando hablamos de una buena refrigeración, es mantener entre 5 y 7 grados, pero hablamos del centro geométrico del alimento, ¿no? Ok. No la temperatura que está ahí registrando nuestro termostato. O sea, en Entonces, el alimento. En el alimento. Y para Ok. que ésta alcance en el centro del alimento esa temperatura, tenemos que haber hecho un proceso adecuado de manejo del alimento previo a la refrigeración y durante la refrigeración. Previo a la refrigeración es que no podemos introducirlo caliente, por ejemplo, ¿no? Ok. Que no lo tengamos nosotros amontonado con otros, porque entonces evitamos que circule el aire frío, por lo tanto cada alimento o cada pieza de alimento no va a tener el mismo acceso al frío. Ok. Entonces habrá algunos, los más expuestos o los más externos, que estén más fríos, pero los del centro van a quedar con temperatura incluso como ambiente, ¿no? ¿Será muy común que haya o que existen refrigeradores sobresaturados? Yo creo que sí, porque el tener 2 refrigeradores implica muchos costos, mucho gasto, y en una familia, vamos a suponer, numerosa, en la que sí se requieren comprar cantidades Muchos de comida alimentos. más grande, o que hay sobrantes de comida, o que hay previsión de alimentos para los días sucesivos, porque trabajan por muchas razones también, pues sí se tiene que hacer. Y decirles que que compren otro refrigerador, pues tampoco es tan sencillo. Exacto. ¿No? El equipo en sí, el costo más el mantenimiento de la energía eléctrica y todo lo que implica el espacio físico, porque a veces ni siquiera espacio físico hay para tener otro aparato. Ok. ¿Sí? Entonces son varios factores. En este caso sí yo creo que sí es común. Podríamos pensar en todo tipo de economías. Habrá gente que con trabajos puede almacenar ahí 2, 3 cosas porque no tiene ni el poder adquisitivo para tener muchas, aunque tenga mucha familia, pero estamos hablando familia por lo menos de clase media, donde sí tiene por lo menos para la comida, esa sí la Exacto. garantiza, y tiene una familia más o menos numerosa, sí necesita almacenar cantidades más grandes. Supongo, Refugio, que a la temporada de calor, inicio de la primavera, todo el verano, aumenta las posibilidades también de focos infecciosos, porque sabemos que el calor pues acelera el proceso de oxidación y putrefacción natural de los alimentos, procesados y no procesados. Y sirve de incubadora para las bacterias. En esto, la estadística también ha señalado problemas en temporadas de calor, en los meses del verano, por ejemplo. Así. Y la estadística dice, en el verano tenemos una incidencia más alta de enfermedades transmitidas por alimentos. Eso está muy bien y documentado. Ok. Las enfermedades diarreicas se incrementan en estos En el verano. temporales. Por supuesto que el frío favorece, al contrario, la proliferación de bacterias. Pero, por Detiene un ejemplo, poco, pero no mucho. un refri lleno puede empeorar, ya sabemos, por los registros malos de la temperatura en el almacenamiento Y el de los hacinamiento. alimentos. Ujú. Por ejemplo, en el uso de estropajos ya dijimos que hay que lavar todos los trastes sin materia orgánica. Ujú. O sea, o que todo se deseche por el fregador, o que tengamos un bote de basura cercano de materia orgánica donde desperdicio. podamos liberar todos los alimentos. Oiga, es. ¿qué tan sano o insalubre puede ser que tengamos dentro de la cocina la basura? No, es correcto mientras estamos en preparación de alimentos. Mientras estamos activos en la cocina preparando alimentos, es conveniente tener cercano un bote de desechos. Tapado, Pero ¿no? al final del día o cuando ya se terminaron esas actividades en el hogar, que tiene su tiempo límite para hacer, si hablamos de una cocina, de un hospital o un restaurante que sirve alimentos mañana, tarde y noche, pues está más difícil de limitarles tiempos. Pero hablamos también de turnos, tienen turnos de trabajo que por lo menos lo podían racionar de esta manera, ¿no? Por Ok. turno, sacar todo. Terminaste tu turno, te llevas la basura, por favor, la sacas, dejas todo listo para que empiecen otra tarea. Ok. Pero en la casa, por ejemplo, al final del día, retirar la basura, retirar los desperdicios, ¿no? Esa es una posibilidad. Cubiertos, por ejemplo, también. Hay un dato bien importante en cubiertos, que también se pueden almacenar muchos parásitos y bacterias que pueden poner en riesgo la salud. ¿Cuál es el peligro ahí, por ejemplo? O sea, el cubierto se lava, se seca, ¿y cuál sería un foco de infección ahí? El cubierto, lo que tiene de problema, si no es visible residuos de materia orgánica, vamos a suponer que se lavó, se eliminó todo. El problema es cuando se utiliza y que no se lava. Por ejemplo, cuando alguien hace uso del cubierto para comer y lo limpia tan bien que se ve como que está recién lavado, Y lo almacenamos de y regreso. alguien lo ve, se confía y lo guarda porque piensa que está limpio. Y así sucedió una vez un brote en Estados Unidos donde fue una demanda tremenda para un restaurante, donde llega otro cliente, se enferma
incrimina al restaurante, hacen toda una trazabilidad y encuentran que efectivamente la bacteria, un Streptococcus que traía en la garganta causándole una infección, la persona que se había sentado antes traía un cuadro infeccioso, ¿no? Resulta que confiesa, yo no sé cómo le hacen para hacerlos que confiesen, pero el mesero confiesa que no retiró los cubiertos de ese espacio en particular, los dejó, nada más los limpió con su trapito y los volvió a colocar. Hablamos de hace años que pasó esto. Y el Streptococcus se mantuvo ahí, pues estaba contaminado, y la persona que lo utilizó el cubierto para comer se infectó y se enfermó. Y fue demostrado esto, fue tremendo para ese restaurante. Digo, es lo que platicamos usted y yo fuera del aire. Es muy diferente la sanidad, las reglas y los registros los esquemas de calidad que tiene los Estados Unidos, Norteamérica, con nosotros. A nuestro país, claro. O sea, aquí, pues imagínense, es una burla. Para hacer trazabilidad está difícil. Si no podemos resolver los problemas tan básicos que ponen en riesgo la vida, como es la seguridad pública, imagínense cuando hablamos de sanidad, bueno, es una burla para todos. Y menos cuando se complica. A veces cuando es tan evidente de ver ahí las violaciones tremendas, todas las condiciones precarias, sucede un incidente y a veces ni así queda adecuadamente consignado. Mucho menos algo tan difícil de percibir como sería un cubierto que está aparentemente limpio. Imagínense para perseguir, llegar ahí, ¿no? Sí, para llegar ahí. Imagínense perseguir, no tenemos la tecnología, ni el interés, ni los recursos de ninguna índole para hacerlo. No nos queda más que educarnos desde la casa, desde los hábitos y pues tener una higiene completa, que es lo que le digo, a mí lo que más me aterra es que alguien crea que está haciendo lo correcto. Y por ejemplo, yo a casi todas las casas a las que llego siempre veo el estropajito en un caldo de cultivo donde se friegan los trastes. Es un descuido tremendo y es muy, muy común esto. Un caldo de cultivo tremendo. Que se ve que es ahí una tremenda atole. Sí, esto, pero también llama la atención, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en muestrear refrigeradores domésticos en 200 hogares y hablamos de clase media. O sea, no estamos hablando de condiciones zonas totalmente marginadas, no. En estos casos veíamos y teníamos fotografías donde nos permitieron, se veía ordenado el refrigerador, se veía bien. Era un refrigerador que a la vista era un refrigerador limpio, bien tratado en el interior. Pues al muestrear en las repisas, en las charolas, salía salmonela, salía Escherichia coli en las repisas. ¿Qué quiere decir? Que se pone en contacto. Vamos a suponer, usted deja ahí en contacto una lechuga cruda que viene contaminada. Claro. Se limpia, pero no se limpia bien, ¿no? Se le quita lo visiblemente sucio, pero quedan ahí, queda la contaminación. Entonces los microorganismos quedan, son microscópicos, o sea, esos no los van a ver a simple vista. Salmonela, ¿cuál fue el otro? Salmonela, Escherichia coli y Listeria monocitógenes. ¿Escherichia coli? E. coli, la E. coli. La E. coli es la que causa... Es la E. coli, bueno, la O157H7 es la patógena violenta que está ahorita. E. coli, salmonela... Es muy, o sea que es muy probable que todos en nuestros refrigeradores tengamos de manera microscópica estos patógenos. Es probable y que nosotros veamos aparentemente limpio. ¿Cuándo va a ser más probable? Cuando nosotros no tenemos el hábito de estar limpiando nuestros refrigeradores. ¿Cada cuándo se debe limpiar un refrigerador refugio? La recomendación es que si yo cada 8 días, que es más o menos la vida media de las cosas perecederas que se adquieren para consumo familiar, que son el jamón, quesos, etcétera, que son perecederas, frutas y verduras que tienen una vida media de 7 días, digamos, de frescura. Entonces, cada 8 días yo tendría, que de hecho cada 8 días las personas van al mercado a surtir su despensa de perecederos. Entonces, sería cada vez que surto al mercado, vacío mi refrigerador, hago una limpieza, desecho lo que ya no está en condiciones adecuadas, porque otras veces también lo que vemos son abandono de alimentos que se van quedando porque no se hace esa limpieza o esa revisión. Entonces, alimentos que ya están descompuestos, que ahí están almacenados, que por algún día por accidente nos topamos con él, esto ya no sirve, lo voy a sacar. Entonces, si se hace una cuidadosa revisión, se está limpiando las superficies con agua, jabón y pasar un germicida en las superficies. Oiga, eso le iba a preguntar. Eso ayuda mucho. Ustedes son investigadores en todo el tema patogénico de riesgos en el hogar, pero también conocen el uso de químicos, o nos pueden recomendar de germicidas. ¿Cuáles son los germicidas que podemos utilizar? Los germicidas que se le puede recomendar al público en general es aquellos que están disponibles en el mercado y listos para ser utilizados. No podemos dar marcas. Son generalmente a base de yodo, a base de cloro, a base de sales cuaternarias de amonio, el extracto de toronja, por ejemplo, que también está muy popular. Todos los que tienen, y que suponemos y estamos confiando en que tienen un registro sanitario en el cual han sido permitidos su expendio, y la recomendación que hace el proveedor es a seguirla adecuadamente. Exacto. Eso puede ayudarnos bastante. Pero ¿cómo? Tiene que ser aplicado. También ahí hay cuidado en aplicarlo. Volvemos a la materia orgánica. Si yo tengo residuos de suciedad, mugre, en las charolas,
Y sobre esa yo quiero pasar el germicida, el desinfectante, no va a servir de nada. Porque el germicida va a reaccionar, se va a degradar con la materia orgánica, entonces no me va a servir. Tiene que estar limpia. Tiene que limpiar primero. La materia orgánica tiene que ser eliminada siempre. Cualquier suciedad hay que eliminarla a fin de poder aplicar un germicida y poder pensar en que me estoy protegiendo. Ok, vamos por la siguiente pausa, 4:44 de la tarde. Las manos de los que manipulan y las tablas de picar. Otros dos focos importantes en la cocina. Vamos por la siguiente pausa. Tenemos línea WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. 33 10 19 07 12. Seguimos con más aquí en Saludablemente. Son las 4:48, sigue la contaminación en el lugar y antes, Refugio, quiero compartirle algunas llamadas que me dejan por acá. Me dicen, buenas tardes Alex, quisiera preguntar a la invitada si el huevo se guarda en el refrigerador o se queda afuera. Muchas gracias, la señora Monse. Preferentemente refrigerado, porque pierde humedad, entonces su vida de anaquel se acorta. O sea, la durabilidad del huevo va a ser más corta. Me ha tocado ver, Capsu, las salsas picosas, la que es muy famosa de aquí de Guadalajara, todo en el refrigerador, inclusive pan integral, pan multigrano en los congeladores. ¿Todos los alimentos tendrían que refrigerarse? Cuando, por ejemplo, las katsu y este tipo de productos, una vez que se abren, sí se recomienda refrigerarlos, porque ya quedaron expuestos y tienen problemas de contaminarse y desarrollar mohos. Muchos de ellos son mohos el problema. Okay. Entonces, si quieren que les dure más tiempo, sí tienen que refrigerarlos. Aquí me dicen, buena tarde para la invitada de Saludablemente. ¿El gel antibacterial realmente desinfecta? Pregunta. El gel puede proteger siempre y cuando se hayan lavado las manos antes. Si esperan que el gel haga los milagros de quitarles toda la suciedad que llevan en las manos, no es cierto, eso es una mentira. Además que no mata virus, solamente bacterias. No, pero además es como un recurso complementario a la higiene, no en lugar de la higiene como se hace, ¿no? O sea, no se puede sustituir un lavado de manos claro en la que calle. No se puede hacer por un gel. Pueden usar el gel, bueno, si no tienen manera de otra cosa, pues úsenlo y un poquito les va a diluir ahí, pero no es la alternativa para que yo cuente con unas manos limpias. Ok, aquí me dicen, ¿y con qué producto recomienda limpiar la cocina? Les puedo sugerir el extracto de semilla de toronja, que a mí me parece muy bueno, le voy a explicar por qué. A mí el cloro y el yodo, aunque son cantidades muy pequeñitas, me parecen muy abrasivas si están en contacto con los alimentos. O sea, por ejemplo, trapear con cloro, el contacto que por años las señoras del hogar han tenido en la higiene de casa con el cloro, a mí me parece demasiado abrasivo y demasiado tóxico por el contacto. Sí, es problema porque se abusa, o sea, no se cuidan ni las concentraciones se manejan bien. Pero tenemos otros germicidas buenos para desinfectar, por ejemplo, superficies de cocina o para desinfectar incluso frutas y verduras, que puede ser a base de yodo, es unos yodóforos, no es el yodo de la tintura porque esa es tóxica, no es la de la farmacia, es un yodóforo que tiene incluso un detergente en la formulación que es detoxificante del yodo. Y por lo cual nosotros recomendamos a los preparadores de alimentos es porque tiene color. Entonces es un indicador visual. Las personas con un compuesto como el cloro o uno que no incoloro, pues están con la ilusión y piensan que tantas partes por medio, pues no tienen con qué medir y no va a estar midiendo en la cocina, pero y se ve el color que no lo tienen, entonces no hay color, no hay un indicador. En cambio el yodo tiene un color, se da a la concentración del 2% de uso, ¿no? Tiene un color café, oscurito, que se va aclarando conforme va perdiendo su efectividad del yodo. Okay. Entonces es un indicador visual con el cual yo veo que se está aclarando el yodo, ya no me está haciendo efectivo. Lo veo turbio, tampoco me es efectivo, lo tengo que cambiar. Entonces tienen un indicador visual muy importante que les va a evitar tener que hacer mediciones más exactas. Refugio, como investigadora, ¿conoce los desinfectantes o microbicidas de alto espectro? Sí, claro. ¿Son recomendados para la higiene en alimentos? Para la higiene en superficies, sí. Para higiene de alimentos están ciertos productos que son los que se consideran inocuos, o sea que no van a tener ningún efecto tóxico residual por si se quedan ahí.
De hecho, en la clasificación de los desinfectantes están unos que se reconocen como un aditivo indirecto a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo puedo usar en una superficie a la concentración que está recomendado y puedo no retirarlo, o sea, no enjuagarlo después, sino sobre esa superficie preparo alimentos y aunque se quedara algo en mi alimento, que van a ser cantidades mínimas, esas no me van a causar ningún problema. Estás hablando del alto espectro, ¿verdad? Estamos hablando de compuestos que tienen una eficacia muy, muy buena. Quiero explicar a la gente para que nos entiendan un poquito más a qué me refiero con alto espectro. Amplio. Hay desinfectantes, por ejemplo, para alimentos. Generalmente lo que hacemos es usar el yodo o el extracto de semilla de toronja, poner las fresas, poner nuestras verduras, esperar la cantidad de minutos dependiendo de las instrucciones que nos dé el fabricante. Sí. Y cuando uno retira el alimento, ahí se termina el efecto microbicida de lo que estamos utilizando. Todos aquellos microbicidas o germicidas de alto espectro lo que hacen es que aun cuando el alimento o la fruta o la verdura se retira de ese desinfectante, sigue trabajando aún después de estar ahí. No, yo le llamo efecto residual. Tienen efecto residual, continúan activos y hay unos compuestos que se les reconoce incluso que le llaman el efecto oligodinámico, que en concentraciones más diluidas siguen liberando efecto germicida. Pero sí sería mayor recomendable el alto espectro, ¿no? Pues aquel que tenga efecto residual, yo no le veo mucho beneficio cuando se está preparando algo que se va a consumir inmediatamente. ¿Qué sentido tiene? Ya lo limpié, o sea, ya está limpio, lo consumo. ¿Para qué quiero que siga actuando? Exacto. ¿Para qué me lo quiero llevar yo a mi organismo, no? O sea, no me interesa. O sea, ahí no me va a hacer ya nada. En cambio, depende de qué estemos hablando y para qué propósito. O sea, toda la decisión de la alternativa que vamos a adoptar o aplicar tiene que ver mucho de qué producto estamos hablando, cómo lo vamos a manejar. ¿Va a ser para consumo inmediato o va a ser para ser almacenado y para un uso ulterior? O sea, todo tiene que ser analizado y con esa información tomar una decisión la más adecuada, sí, para que tengamos el resultado más favorable también. Ok, tablas de picar y manos de las que manipulan, ¿cómo cuidar? Las tablas de picar también son un problema de contaminación cruzada, por lo mismo que no se lavan, no se higienizan y se utilizan indiscriminadamente para materiales crudos o materiales ya cocinados o que se van a consumir sin ningún tratamiento. Hay que dividir, o sea, no importa que tengamos 4 tablas en el hogar. Debemos de tener más de una tabla y de estar bien determinadas con color o como sea, de que una va a ser utilizada para cosas crudas, otra para frutas, otra para verduras cocidas, para 3 o 4 diferentes tipos de preparaciones que nosotros tengamos por hacer. Y mucho más se recomienda en sitios donde se preparan alimentos para atender volúmenes grandes de personas. Manos que manipulan. Si alguien está preparando alimentos constantemente, en el caso de un restaurante, o muchas comidas dentro del hogar, ¿cada cuando hay una limpieza? Para empezar, tiene que saber lavarse las manos. Alguien que prepara alimentos, hay un procedimiento bien establecido para el lavado adecuado de manos. No puede ser el lavado ligero que la gente hace normalmente, que medio expone las manos y rápido y vamos. No. Tiene que ser un lavado muy cuidadoso, muy escrupuloso, un enjuague correcto, una buena jabonada de las manos, donde frotemos todo hasta las partes entre los dedos, entre las hendiduras, si es posible hasta con cepillo, que podamos tallar las uñas, los bordes de las uñas para eliminar todo lo que pueda almacenarse ahí, y después del lavado correcto secarse con un agua con una toalla personal o una toalla desechable, ¿no? Y en lo posible a la hora de incorporarse a las actividades del manejo de alimentos, sumergirlas en una solución con un germicida. Al finalizar, o sea, cada que se termine un alimento. Al final del lavado de las manos, para incorporarme a la preparación de alimentos, y me voy a concentrar ya en esa actividad, las manos ser utilizadas para eso. Y cada vez que yo mis manos las utilice para rascarme o para hacer alguna otra parte del cuerpo que está contaminada y que sabemos que están contaminadas, habrá que someterlas a un nuevo lavado de manos. Híjole. Correcto. O sea, cada que se prepara un alimento es un enjuague de manos, sí. Es un enjuague de manos. O cada vez que se distrae la persona de la preparación y que toca otras cosas ajenas, exacto, tendrá que lavarse las manos, porque entonces ahí está contaminando. Puede llevar de los alimentos hacia otro lado o del otro lado hacia los alimentos. ¿Sí? Ok, aunque todo es microscópico, una sobrecarga de virus o patógenos a un sistema inmunológico deprimido puede responder como una enfermedad. Me está platicando, por ejemplo, que comer en la calle, que todos lo hacemos, yo no sé con qué frecuencia, puede generar daños irreversibles a la salud. Así es. ¿Cuáles son los patógenos que causan esos daños, Refugio? Bueno, tenemos, por ejemplo, la E. coli, la O157H7, ¿no?, que puede causar hasta síndrome urémico hemolítico, que es un daño tremendo para el riñón, en el que ya no es de carácter reversible, y hasta llevar a la muerte. Pues hay daños que pueden llevarlos hasta la muerte y que el costo es muy alto, ¿no?
Es muy alto de la exposición. Y como es incierto, igual es como el azar el que va a determinar qué nos estamos llevando, porque todo está mal y desconocemos qué hay atrás de eso que estamos viendo. Una cosa es lo que estamos viendo, que ya lo vemos de por sí mal, y todavía lo que está atrás de eso, ¿no? ¿De dónde salió la materia prima? ¿De dónde la obtuvieron? ¿Cómo la manejaron antes de llegar a ese punto? Y en la calle, por ejemplo, todo lo que es comida de calle, aún en restaurantes establecidos, realmente no conocemos las bambalinas, o sea, detrás cómo se está Así manipulando no se el alimento. No se sabe. Y partimos de que generalmente también la gente con fines de comercializar adquiere las materias primas, las más económicas, las menos cuidadas, porque es más barato y la ganancia es mayor. Oiga, aquí en Guadalajara ha habido muchas alertas sanitarias en los restaurantes de comida china que están abarrotados. Yo paso los fines de semana por estos restaurantes y están abarrotados. Por la economía, volvemos a lo mismo, ¿no? Pues es barato, bastante comida, volúmenes grandes, y pues la gente es lo que ve. Me voy a ir con la última pregunta antes de salir de esta primera hora. Lucía Cotero, ¿el huevo se debe meter al refrigerador? Sí, ya dijo que sí. ¿Cuándo se desinfecta fruta o verdura? ¿Se enjuaga después o desinfectada? A ver, la fruta y verdura se lava primero. Ok. Se le arrastra la materia prima, que traen tierra, pueden traer alguna cosa. Después de lavarla con agua, se sumerge en una solución para desinfectar. Después de desinfectada, la puede enjuagar nuevamente. No porque le vaya quizás a hacer mal el resto del germicida, sino porque también hablamos de la parte sensorial. Okay. Le puede conferir algún sabor que le puede perder sus características idóneas al alimento, y hay que cuidar también eso, ¿no? Se debe de cuidar. ¿Las tablas de picar también se desinfectan después de usarlas? Se lavan y se desinfectan para poder utilizarlas o reutilizarlas. Híjole, y eso difícilmente lo hacemos, o sea, difícilmente a lo mejor la lavamos y por ahí andan quedando residuos y luego andamos combinando sabores. Lo peor es la experiencia que tenemos de muestrear tablas que fueron restriegadas y muy bien lavadas con agua y con jabón, las muestreamos con una torunda y salmonela positiva, ¿no? Salmonela después de haber manejado de trocear carne cruda. Híjole, vamos por la última pausa. Doctora, regáleme para terminar esta primera hora algún teléfono, página, correo electrónico donde la gente la pueda contactar. Sí, es 1378-5918 en el Laboratorio de Microbiología Sanitaria e Investigación. ¿Me lo da más despacito? 1378-5918. 1378 59 18. Vamos con más información. Terminamos esta primera hora. Son las 4:59 de la tarde. Tengo teléfono por si quieren seguir haciendo. Acá tengo más preguntas. 33 10 19 07 12. Vamos por una segunda hora de programación y regresamos con más aquí a Saludablemente.